mándala, Perla, por correo, donde nos enviaron la invitación, mándala de todas maneras, para que si tú no la tienes, la tenga Alejandra Romero. Ok. Sí, de todas maneras voy a poner aquí mi correo. Ajá. Sí, la voy a enviar al correo que nos mandaron. Sí, por favor. Como respuesta, manda la presentación y mientras que te vayan dando permiso. Sí. Y si quieren, mientras podemos ir empezando. Claro. Porque ya son 8:31. Sí, ya estamos transmitiendo en Facebook. Perfecto. Ok. Sí, dicen que Bueno. tienen que cambiar anfitrión para que puedan compartir pantalla. Ok. Karen, ¿me puedes pasar el anfitrión, por favor? Sí, ya voy. Gracias. Pues si les parece, voy dando la bienvenida. No sé qué opinen. Sí, yo creo que sí. Sí. Pues buenas noches y muchísimas gracias a todos por conectarse. Hoy tenemos una gran conferencia con un gran elenco además. Tenemos nuestro webinar Autismo y Discapacidad Intelectual en el Aula y tenemos el privilegio de tener a las autoras del libro y de toda la tesis de este libro. Tenemos con nosotros, como les decía yo, muchísimo talento de CAPA. Primero quiero decirles un poquito qué es CAPA. CAPA es el Centro de Apoyo Psicopedagógico Aragón, que nace en agosto de 2016 y entre sus actividades tiene la evaluación psicopedagógica, intervenciones psicopedagógicas, talleres para familias, asesoría a escuelas para incorporación de niños y niñas y jóvenes con discapacidad intelectual a programas académicos de inclusión. También dan talleres de asesorías a docentes. Han capacitado en diferentes temas a más de 1,000 docentes y familias. En marzo de este año se terminó un proyecto capacitando a 320 docentes en Iztapalapa en educación básica para que puedan atender estudiantes con discapacidad intelectual y autismo dentro del aula. También de CAPA nace el equipo de béisbol Guerreros, que integra jóvenes con discapacidad intelectual en la categoría Base sin barreras en la Liga Lindavista y también pertenecen a Special Olympics México y están en la categoría Challenger de Williamsport. Bueno, pues todo esto no se hubiera podido lograr sin las especialistas que nos acompañan hoy. Tengo el gusto de presentarles a la maestra Claudia Peña. Claudia ha estado en distintos foros con nosotros, tanto con CONFE como con Familias Extraordinarias, y es la fundadora de CAPA. Con Claudia están la maestra Carla Mesura, que es titular del grupo de preacadémicas y psicóloga de CAPA. También Argelia Venegas, titular del grupo de preacadémicas. Perla del Ángel, que es titular del grupo de académicas y trabajadora social. Y por último, pero no menor, Connie Herrera, titular del grupo de repertorios básicos. Cada una de ellas estará contribuyendo a la plática del día de hoy y tienen muchísimo que compartir con nosotros. Ojalá que aprovechemos su experiencia. Perdón, no me presenté. Mi nombre es Mariana Conde, de Familias Extraordinarias, y tengo el gusto, junto con CONFE, de hospedar hoy esta magnífica conferencia. Cedo la palabra a Claudia Peña y por favor vayan mandando sus preguntas y las iremos respondiendo al final, pero las pueden ir mandando cuando se les ocurran. Gracias y Claudia, los dejo contigo. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación y por el espacio. CAPA tiene 14 años trabajando y este es nuestro primer libro, producto de la experiencia que se tiene en el trabajo con discapacidad intelectual y autismo. Quiero decirles que dentro de esta experiencia queremos que para todos los que nos están escuchando, piensen que la barrera que tenemos que derribar, la primera es la actitudinal, para tener a niños con discapacidad en las escuelas, ¿no? Y hablo niños, niñas, jóvenes. Y la idea de tener este libro es justo dar instrumentos a los profesores que están en las aulas para comprender cómo es el pensamiento, cómo se
mueven dentro de la dinámica los chicos y qué podemos hacer de nuestro lugar para que esto el proceso de inclusión realmente ocurra. Quiero que escuchen, por favor, esta plática con los oídos muy abiertos, pero con esta actitud de que todos podemos ser agentes de cambio y quien decide al último es el profesor que está en el aula. Si puede o no puede, si quiere o no quiere. Yo sé que va a haber casos que son muy retadores, pero también tenemos la experiencia de chicos que si el docente dice sí, con los recursos que tenga, pocos o muchos, se logra. Entonces, quiero que nos escuchen. Por supuesto que va a haber muchas preguntas, les vamos a dejar el correo para que si después quieren, nosotros con mucho gusto les podamos aclarar más dudas. Y bueno, una idea de este libro es también brindar herramientas que puedan utilizar ustedes con material sencillo, accesible, material que incluso está hecho de materiales reciclados, ¿no? Y algo muy importante es que pensemos que cuando hacemos una estrategia, no solamente estamos dirigiéndonos a un niño, estamos beneficiando a una comunidad. Por ejemplo, si yo muestro el lavado de manos como en una serie, como en unos pasos, y yo lo pongo donde todos los niños se lavan las manos, voy a recordarle al adulto también que no se le olvide lavarse las manos después de que fue al baño, porque también ocurre, aunque seamos adultos y no tengamos una discapacidad, ¿no? Entonces, si pensamos nosotros que los cambios que vamos a hacer, los cambios que vamos a realizar, van a dirigirse a beneficiar a toda la comunidad, eso nos va a dar todavía pues mayor éxito. Miren, también quiero que piensen, por favor, que estas estrategias que les contamos no son sacadas y copiadas de libros. Sí, estamos fundamentándonos en los libros, pero lo más importante es que algunas las hemos adaptado de acuerdo a los salones que tenemos, tanto en CAPA como los que tenemos en aulas de primaria y de secundaria. Entonces, este trabajo que se ha hecho en equipo se ha hecho también junto con familias, junto con docentes, porque ellos nos han dado muchas veces pues esta posibilidad de compartir, discutir, ver qué sirve, qué no sirve, tener toda la retroalimentación cuando un niño se está integrando a la escuela, ¿no? Entonces, quiero decirles que cada una de las personas que escribimos en el libro tiene experiencia en el trabajo de niños con autismo y con discapacidad intelectual, con niños y jóvenes y niñas también. Y lo más importante es justo la mirada de la inclusión. O sea, ¿qué necesitamos hacer nosotros para que la persona pueda estar en la escuela? Tenemos que derribar la idea de que el niño, la niña, es el responsable porque tiene una discapacidad y él se tiene que acomodar, ¿no? Tenemos que pensar que una barrera para que la persona participe es un sistema educativo que a veces exige que todos los niños sean iguales, que solamente pone cuadros de honor para decir que los más rápidos, los que responden más veces son los mejores, cuando no es así. Lo que nos demuestra la diversidad es que hay personas que pueden ser más lentas, pero comprenden muy bien el conocimiento. Hay personas que pueden entender perfectamente la lección, pero que no les gusta hablar, que son tímidas. O hay personas que tal vez son muy dinámicas, quieren cosas rápido, terminan y ya quieren otro. Claro, un maestro, reconociendo la diversidad en el aula, pensará en cómo puedo atender a esta diversidad. Y bueno, un niño con autismo, con discapacidad intelectual, no escapa de esta diversidad. Entonces, la invitación primera es que si queremos que realmente nuestro sistema educativo cambie y vaya evolucionando hacia la atención y la aceptación de la diversidad, lo tenemos que hacer desde el aula. ¿Cómo? Mostrándoles también a nuestros estudiantes que podemos hacer las cosas, que podemos ser flexibles, que en lugar de escribir en el examen tal vez lo pueda yo hacer de manera oral, que tal vez la evaluación contemple hoy un juego, por ejemplo, un juego de roles, ¿no?
que esperar lo puedo enseñar a alguien que es inquieto, pero también lo puedo hacer a la hora del descanso, a la hora de la comida, qué sé yo, ¿no? Como generalizar también los conocimientos que damos en la escuela. Y algo muy importante es que la escuela es el mejor escenario para que un niño aprenda habilidades sociales y aprenda lo que es la vida. Esa es la apuesta que CAPA tiene en torno a la inclusión. La inclusión es el mejor espacio para que el niño se relacione, para que comprenda, para que interactúe, para que vea a otros cómo se comportan y también vaya identificándose intereses, gustos, comparta, etcétera, etcétera. Entonces, sin más, pues bueno, vamos a empezar. Les voy a platicar cómo nos vamos a dividir. Vamos a hacer la división como la tenemos en el libro. Entonces, escucharán ustedes primero una parte breve sobre la discapacidad intelectual, después sobre el autismo, después sobre la enseñanza estructurada y posteriormente sobre algunas estrategias para la lectura, escritura y algunas asignaturas dentro del aula. Entonces, sin más, pues le cedo la palabra a Carla Mosca. Gracias. Hola, buenas noches. Estaba leyendo en los comentarios que querían que le repitiéramos el nombre del libro, ¿no? Se llama La atención de estudiantes con discapacidad intelectual y autismo en el aula, ¿no? De todas maneras, al final de la presentación nosotros vamos a poner nuestros datos, el link donde lo pueden ya comprar, ¿no? En línea, pero poco a poco les va a ir quedando más claro la idea general de lo que se trata el libro. Y vamos a iniciar con un pequeño bosquejo de lo que es la discapacidad intelectual. Para hablar de discapacidad, lógicamente nos lleva a reconocer que es un constructo histórico y social, ¿no? ¿Por qué? Porque la discapacidad no solamente se centra en una persona, ¿no? Una persona que tiene limitaciones físicas, cognitivas, sensoriales, motrices, de lenguaje, de conducta, ¿no? Sino también es la relación que tiene esa persona con esas características y su entorno, ¿no? Esas barreras que tenemos que estar enfrentando día a día, o que esta persona enfrenta día a día, y que pueden obstaculizar o beneficiar el entorno si tenemos los mejores apoyos o los apoyos necesarios, ¿no? Una persona con discapacidad intelectual presenta en mayor o menor medida una dificultad para adaptarse al medio social, ¿sí? Pero así como tiene esa dificultad para adaptarse, también tiene muchas capacidades que no podemos perder de vista y que nos pueden ayudar para que esa integración al mundo social pueda ser más fácil o ese transitorio sea mucho más cómodo para todos, ¿no? Adaptarse al medio social es muy importante porque de ahí depende el determinar el nivel de gravedad, ¿no? El DSM-5 nos dice que puede ser leve, moderado, grave o profundo, pero estos niveles se dan según el apoyo que cada uno de los chicos requiera, ¿no? Para adaptarse a este medio social. Y todo esto va a ser para que en sí la persona tenga una vida autónoma, ¿no? Esa sería nuestra finalidad y nuestro objetivo general de todo, ¿no? Que los chicos tengan una vida autónoma dentro de todas sus áreas. Por lo cual, podemos, la siguiente, por favor. Ahorita les vamos a dar como unos criterios diagnósticos, pero más criterios diagnósticos son pequeños ejemplos de cómo nosotros podemos visualizar las características de una persona con discapacidad. Dentro de nuestro libro, nosotros damos unos instrumentos que son guías para que nosotros podamos detectar, visualizar estos datos, ¿no?
estos criterios para eso no quiere decir que vamos a hacer un diagnóstico con estos instrumentos, pero sí vamos a visualizar muy bien si tiene esas características y poderlos remitir a que se le haga una evaluación mucho más profunda, ¿no? Y que nos pueda arrojar mucho más apoyo. Ajá. Dentro de estos criterios, vamos a empezar con su funcionamiento intelectual. Ahí, ¿qué podríamos ver? Podríamos observar cómo está, sí, su juicio y su razonamiento, cómo es que resuelve problemas, cuál es su planificación, cuál es ese pensamiento abstracto. Pero también el aprendizaje académico, no solamente como esa habilidad para aprender, sino también cuáles son los métodos de enseñanza que este chico o chica ya ha tenido como antecedente. Vamos a suponer que a nosotros nos van a llegar chicos que han estado con sus 8 añitos en 5 escuelas diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Que han estado expuestos a diversos métodos de enseñanza y que muchos de ellos puede ser que le hayan sido benéficos o que iban teniendo cierto avance y que otros hayan sido totalmente un fracaso. Eso también va a ser de mucha utilidad para que nosotros sepamos, bueno, cuál es el método, el procedimiento que cada uno de los chicos pues puede seguir y que le sea mucho más acorde a sus necesidades, ¿no? También tenemos que observar cuál es su habilidad para la observación, para esa imitación y cómo responde también a su error, ¿sí? A todas estas características que a lo mejor conductualmente nos pueden decir que tenemos que hacer mucho más ajustes o requiere cierto apoyo en esta parte de expresión de emociones, ¿no? Bien, la siguiente. ¿Alguien puede cerrar el micrófono? Se oye ruido afuera, como un eco. Por favor, si lo tienen alguien prendido, para que todas cierren y escuchemos solo a Carla. Gracias. Perdón, Carla. Sí, bueno, aquí en el funcionamiento adaptativo, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar si los chicos tienen una habilidad para alcanzar los estándares de desarrollo, pero no solamente personales, que podrían ser, pues, que a lo mejor puede ir al baño solo, que se pueda desplazar, que pueda lavarse dientes, que coma solo, sino no solamente esos personales, también los que tienen que ver con la familia, con lo social. Vamos a ver si ellos tienen apoyo social en casa, si ayudan a los quehaceres domésticos, si tienen una rutina de acciones para el ayuda en el hogar o incluso los que tienen que ver con la comunidad. Si ellos van a algún club deportivo, si asisten a la mejor a la iglesia, y demás, ¿no? O sea, también esta parte, este contexto cultural o socioambiental. Sin perder de vista, sobre todo, aquí hay 4 puntos que yo puse porque se me hacen muy relevantes en el día a día para conocer mucho más a un chico con discapacidad, que es qué diversidad cultural y lingüística tiene. ¿Por qué? Porque a veces los chicos no han estado siempre viviendo en un mismo sitio. Puede ser que hayan estado viviendo al norte de la Ciudad de México o en otro país y han estado expuestos a culturas, a lenguaje diferente al que nosotros aquí en la Ciudad de México o en el Estado de México estamos acostumbrados a dar, ¿no? O a vivir. Entonces, eso también puede a nosotros darnos una luz equivocada de una discapacidad intelectual cuando no la hay. O que nos corrobore que sí, que a pesar de estas culturas diferentes o de este lenguaje diferente, pues todavía persisten las dificultades, ¿no? Diferencias también o alteraciones en aspectos sensoriales, hipo o hipersensible a ciertos estímulos sensoriales. Y los problemas conductuales, que como yo les había comentado, creo que son muy importantes porque la forma de reacción
que sea muy inquieto o al contrario, que sea demasiado pasivo, también nos puede dar indicio de que algo no está como del todo funcionando, ¿no? Para que el chico esté bien en lo social. Muy bien. ¿Pasamos al siguiente? Bueno. Anteriormente se mencionaba para dar la discapacidad intelectual como ese diagnóstico que fuese todas esas características que mencioné dentro hasta los 18 años. Actualmente ya no, solamente se menciona que todas esas características o deficiencias intelectuales y adaptativas tienen que estar presentes durante la infancia y la adolescencia. Ajá. Un punto muy importante que tenemos que ver en este diagnóstico es descubrir o describir los apoyos que la persona requiera, ¿no? Pero también dentro de esos apoyos, también los que ya está manejando en casa. Eso no quiere decir que los que manejen en casa sean totalmente los adecuados o los idóneos, pero tenemos que estar conscientes nosotros de cuáles son los que están manejando, porque seguramente la familia, la mamá, el papá, los hermanos ya tienen una forma específica de comunicarse con ellos, a veces con expresiones, con gestos, con movimientos, con gemidos. Ellos ya saben qué es lo que quiere decir la otra persona, y si el lenguaje no es fluido y no es totalmente comprensible, pues nos van a dar mucha luz de cuál es su petición en dado caso, ¿no? Y pues sobre todo no perder de vista que siempre hay que visualizar primeramente todas esas capacidades que los chicos tienen, no solamente las limitaciones, sino sobre todo las capacidades, ¿no? Porque esas son las que nos van a dar pie para que de ahí anclemos lo demás que queramos enseñar. Ajá. Bueno, damos paso a lo que es autismo, por favor. Muy bien, buenas noches. Yo les voy a hablar un poco sobre el trastorno del espectro autista. Va a ser de manera muy breve para que recordemos la definición de este trastorno. Se encuentra dentro de los trastornos del neurodesarrollo de acuerdo al DSM-5 y estos se caracterizan por deficiencias en el desarrollo que van a presentar limitaciones en socialización, comunicación verbal y no verbal, comportamientos, intereses y actividades. Estos pueden ser detectados desde una temprana edad y va a ser una condición de vida. En este caso, bueno, aquí la imagen sobre el espectro visible es únicamente para ilustrar un poco sobre la heterogeneidad de este trastorno. Vamos a encontrar una amplia gama en limitaciones, pero también en fortalezas. En la forma en que ellos van a irse adaptando en el medio va a ser muy diferente de un caso a otro. Así como en todas las personas vamos a encontrar diferencias, también en las personas con TEA, todos van a ser muy diferentes, no podemos clasificarlos de una manera. Los síntomas se van a manifestar de diferentes formas. Y esto ya lo vamos a ver más adelante. En la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, voy a hablar un poco sobre las características o los síntomas que se toman en cuenta a la hora de realizar un diagnóstico de trastorno del espectro autista. Se puede dividir en dos grandes áreas. La primera sería las deficiencias en la comunicación e interacción social en diversos contextos. Aquí vamos a encontrar por ejemplo, las interacciones sociales, reciprocidad socioemocional, esta dificultad para iniciar o mantener una relación social o una interacción en cierto contexto, la comprensión y el uso de los gestos, la comunicación no verbal va a ser una de las cosas que usualmente se van a notar primero. Por ejemplo, el contacto ocular, que a veces puede ser nulo o poco, y también la manera en que se ajustan ante los diversos contextos, cómo van a ajustar sus comportamientos en diversos contextos. Eso es por un lado. La siguiente área vienen los patrones restrictivos y repetitivos de comportamientos, intereses o actividades. Aquí vamos a encontrar
lo que viene siendo, por ejemplo, la ecolalia o ay, se me fue, perdón, perdón. Vamos a hablar también sobre estereotipias, gracias, se me fue la palabra, las estereotipias motoras simples o de otro tipo. Vamos a encontrar intereses que son nulos o muy restringidos en su foco de interés, ¿no? Van a ser como muy, muy específicos, y también el cambio de actividades, el que le cambies la rutina les va a generar una angustia en general a estas personas. Y bueno, aquí esto, como les digo, son síntomas en general, características que se deben tomar en cuenta para realizar un diagnóstico. De acuerdo al DSM-5, actualmente se toma en cuenta niveles de severidad de acuerdo al apoyo que va a requerir la persona en diversos contextos. Aquí quiero pues dejar en claro que no son muy claros estos niveles en ocasiones, pero bueno, los voy a mencionar en esta pirámide que podemos ver. Nos habla de que va a requerir una persona ayuda, que sería como en un primer nivel, va a requerir ayuda notable o va a requerir ayuda muy notable. En este caso vamos a tomar en cuenta las dos áreas que ya mencioné, que son las deficiencias en comunicación y los patrones restrictivos. Nosotros vamos a tener que ver que en la primera área a lo mejor una persona va a requerir ayuda, pero en la segunda área va a requerir ayuda notable. Entonces va a ir variando también, debemos tomar en cuenta que no siempre va a ser como igual, puede variar de acuerdo de una evaluación a otra, y esto puede ser por diferentes cuestiones, ¿no? Como por el contexto, el momento en el que se realice, otros factores ambientales, entonces pueden ir variando como a estos niveles, pero bueno, yo los menciono porque pues así es como se maneja actualmente para realizar un diagnóstico. Y también los diagnósticos se puede realizar un diagnóstico o prediagnóstico de autismo a partir de los 2 años, aunque usualmente se dan entre los 3 y los 6 años. Esto porque a veces los síntomas que ya mencioné no se van a ver manifestados hasta que, digamos, las exigencias del entorno en el que se está desenvolviendo la persona van a sobrepasar sus capacidades, o la forma en que él o ella ha venido manejando o sobrepasando como estas pequeñas barreras. Va a llegar un momento en que a lo mejor ya con sus habilidades que tienen no va a poder sobrepasarlas, y entonces es cuando los docentes o la familia se van a dar cuenta. En este caso también es súper importante que sepamos que la familia y los maestros van a ser nuestra principal fuente de información. Por lo tanto, como ya mencionó la maestra Carla, es importante que veamos estos como síntomas o estos signos de alerta, y podamos nosotros remitirlo con algún profesional que, bueno, ya va a realizar como la evaluación. Y si toda esta clasificación puede ser como un poco confusa, entonces también quiero como que destacar que no nos debemos quedar como en esta parte de qué es lo que no puede hacer o en qué le cuesta trabajo, sino también, como ya habían mencionado, darnos cuenta de cuáles son sus habilidades. Podemos pasar a la siguiente. Ok, y bueno, aquí como ya mencioné, la detección temprana va a ser súper importante, porque una intervención oportuna nos va a favorecer el pronóstico, ¿no? Que la persona pueda llegar a adquirir más habilidades. Y bueno, lo que les decía, las fortalezas. Es importante que en estos chicos no nos centremos solo en lo que no puede hacer, porque a veces tenemos como esta visión de túnel, de que solo nos enfocamos en lo que no puede hacer, lo que le cuesta el trabajo, pero no estamos viendo qué es en lo que es habilidoso. Y muchas veces estas habilidades nos van a servir para pues, nosotros desarrollar nuevas habilidades o para que tengan nuevos conocimientos. Y otro punto importante, que a veces nosotros, los maestros o la familia, nos centramos mucho en la cuestión académica, en solo desarrollar habilidades académicas, cuando las bases también deben estar en las habilidades para la vida diaria. En este caso, por ejemplo,
el que se preparen un alimento, el que puedan lavar su ropa, tender su cama. Todas estas habilidades son súper importantes para que alcancemos la meta de que la persona con autismo sea lo más independiente posible. Entonces, por eso yo también ponía como estas imágenes de los chicos preparando alimentos, porque aunque para nosotros o para muchos podría parecer algo muy sencillo de hacer, para ellos puede presentar todo un reto. Para esto también es muy importante trabajar 2 habilidades que les voy a mencionar y que está relacionada con, por ejemplo, la realización de este tipo de tareas. Vamos a la que sigue. Ok. Y aquí, las funciones ejecutivas. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Esta es una de las partes que es súper importante trabajar con nuestros chicos con TEA y que también a nosotros nos van a servir o a nuestros otros alumnos. Son estas habilidades y procesos que nos permiten adaptar con éxito al medio y realizar conductas con un propósito. Aquí me refiero a, por ejemplo, de resolución de problemas, planificar, fijarnos metas, iniciar y finalizar tareas. Todas estas van ligadas en lo que son las funciones ejecutivas. Yo les hablaba en la diapositiva anterior, ¿no? Preparar un alimento puede ser un reto para ellos. Para nosotros a lo mejor es muy fácil. Ay, pues ya sé qué pasos tengo que seguir, pero justamente este seguimiento de pasos, esta planificación de lo que tengo que hacer, es lo que a ellos les puede resultar difícil. En este caso, por ejemplo, yo puse la imagen de nos vamos al supermercado. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, desde antes de salir de casa tenemos que planear qué vamos a hacer. Tenemos que hacer una lista, tenemos que llevar el dinero. Incluso cuando vamos en el camino, se nos pueden presentar ciertos problemas que tenemos que resolver. Por ejemplo, a lo mejor el camión que voy a tomar, pues no pasó, está cerrada esa avenida. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo que buscar la manera de resolver ese, ¿no? Pues yo cambio, ¿no? Pues me voy para la otra avenida o camino hacia la estación del metro y yo ya busqué una manera de solucionar. Sin embargo, para ellos esto puede resultar como todo un reto. Ya mencionaba que una de las características del autismo es la inflexibilidad cognitiva, por ejemplo. Entonces, el que ellos puedan hacer este cambio en su ruta nos va a causar un problema si, como dicen, no hubo anticipación. Entonces, por eso es tan importante que se trabaje todo esto y dividir estas tareas como, digamos, grandes tareas en pequeños pasos para que ellos las vayan siguiendo y lo puedan realizar. Claro que va a tomar tiempo el que ellos logren la finalización de la tarea de manera satisfactoria, pero les va a facilitar que nosotros lo vayamos trabajando paso a paso. Y ahora la siguiente área o habilidad que es muy importante trabajar con los chicos con TEA es la siguiente, por favor. La teoría de la mente. Esta es una habilidad que de manera social todos vamos adquiriendo o tenemos, ¿no? Es esta forma en que nosotros entendemos y predecimos la conducta de otras personas, así como sus conocimientos, intenciones, creencias. Interpretamos emociones simplemente con el ver el gesto de una persona, el ver cuando, por ejemplo, mi mamá tiene el ceño fruncido, yo ya sé, a lo mejor puedo interpretar que está enojada. Entonces yo ya sé cómo reaccionar. Yo adapto mi conducta para reaccionar de manera satisfactoria ante esa situación. Sin embargo, todas estas cosas que podrían parecer tan sencillas o que las hacemos de manera automática, para ellos también resultan, ¿no?, difíciles. Hablamos de que una de sus limitaciones o de sus problemas que pueden llegar a presentar es la comunicación no verbal, la interpretación de la comunicación no verbal en los demás, del discurso. Cuando nosotros utilizamos mucho el discurso metafórico, la ironía, las mentiras, para ellos resulta a lo mejor muy complicado porque pueden entender todo de manera literal. En el discurso metafórico, si yo digo que una persona tiene un corazón de oro, quizá yo puedo entender que se refiere a que esa persona es muy bondadosa. Sin embargo, tal vez un chico con TEA me va a decir como de, pues no, porque el corazón es un músculo. A eso me refiero. Entonces, todo esto también se va a trabajar. Se puede ir trabajando con diversas herramientas como historias sociales, etc. Y aquí puse esta imagen porque, bueno, es como una prueba de la falsa creencia con la que se puede como evaluar
la teoría de la mente. Aquí vemos a dos niñas, Sally y Ana. Ambas, Sally tiene una canasta, Ana tiene una caja. Sally deja una canica en su canasta y se sale del cuarto. Ana cambia la canica a su caja, y cuando Sally regresa, entonces preguntamos, ¿en dónde va a buscar la canica? Nosotros queríamos, la respuesta correcta es que ella lo va a buscar en la canasta porque ella sabe que ahí lo dejó. Sin embargo, una persona que tiene como deficiencias o problemas con esta cuestión de la teoría de la mente, es probable que responda que la va a buscar en la caja porque él vio que Ana la cambió a la caja, y entonces aquí ya estamos presentando un problema en esta cuestión de atribuir a la otra persona pensamientos, sentimientos y bueno, todas estas cuestiones de las emociones. Entonces, esto también es un punto súper importante que debemos trabajar, y que, como les digo, no solo va a beneficiar a nuestro alumno con TEA, sino pues a todos nuestros alumnos. Y bueno, hasta aquí sería esta parte de manera muy rápida sobre el trastorno del espectro autista. Y bueno, yo los dejo con mi compañera Connie, que les va a hablar sobre la enseñanza estructurada. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Como ya bien lo comentó Ameyali, mi parte que me corresponde es la parte de la enseñanza estructurada. Y pues como todos sabemos, el docente dentro del aula regular tiene un compromiso, ¿no? De generar, crear, diseñar estrategias o métodos que favorezcan el proceso de inclusión, principalmente de los chicos con alguna discapacidad. Y una de las propuestas que hacemos nosotros es la enseñanza estructurada. La enseñanza estructurada viene básicamente de la metodología TEACH, que quizá algunos de ustedes ya conozcan. Se han impartido algunos cursos, diplomados, hay una especialización en Estados Unidos, pero a la hora de aterrizarlos en un aula es donde ya encontramos ahí como estas dificultades, ¿no? Y en base a la experiencia, pues quisimos hacer como una parte muy práctica para el docente, para que pudiera entender en qué consiste este método. Es un programa muy amplio, ¿no? Que viene de Estados Unidos, de Carolina del Norte específicamente. Fue diseñado por Eric Schopler y Gary Mesibov en los años 70. Uno de los objetivos principales de la metodología TEACH es generar independencia en los alumnos. Y creo que va muy acorde a lo que se busca en los procesos de inclusión educativa. La metodología tiene como objetivo principal estructurar y organizar al alumno con apoyos visuales. Es una de las principales herramientas que se utiliza para poder diseñar, ¿no? El ambiente regular. Esta metodología, si puedes cambiar la siguiente diapositiva, por favor, Perla. Esta metodología de la enseñanza estructurada tiene principalmente, tiene como 10 objetivos, pero principalmente en base a la experiencia, lo que consideramos que es lo que les puede funcionar a los docentes dentro del aula, se eligieron 5 objetivos de estos 10. Y uno de ellos es que ayuda al docente a organizar los espacios de trabajo, ¿no? Dentro de una jornada escolar. ¿Qué son estos espacios? Pues tu salón de clases, áreas, espacios abiertos donde principalmente, por ejemplo, los chicos con TEA se desorganizan muy fácilmente, ¿no? Entonces, proporciona estas herramientas al profesor, al docente, para que pueda diseñar desde el patio, ¿no? Cuando están en clases de educación física, por ejemplo, la cooperativa, áreas más abiertas, no sé, por ejemplo, ustedes que tienen estos espacios en horarios de recreo, ¿no? Que no hay una contención para ellos y que esta situación a veces genera mucha ansiedad. Principalmente en chicos con TEA. Hemos visto que esta metodología funciona también con otro tipo de discapacidad, como lo es síndrome de Down, TDA, discapacidad intelectual propiamente. Entonces, se han obtenido muy buenos resultados
con esta parte de organización y estructura de los espacios de trabajo dentro de la escuela. Otro de los objetivos que fomenta esta enseñanza estructurada es que enseña estrategias de aprendizaje sin error. ¿Qué quiere decir? El docente tiene estrategias ya muy establecidas, una metodología quizá tradicional, o últimamente ha habido como mucha actualización, ¿no? En contenidos, en las formas de abordar estos contenidos para poder desarrollar habilidades, principalmente en alumnos con discapacidad, pero la metodología de enseñanza estructurada enseña a implementar objetivos que vayan segmentándose, que se vayan dividiendo por pasos para alcanzar tu objetivo final. Y la metodología de aprendizaje sin error son técnicas que están implícitas ya dentro de esta enseñanza estructurada, ¿sí? Otro de los objetivos y que genera mucho, pues, gran satisfacción, ¿no? En los docentes, es que la metodología enseña a tener el control de las conductas. Yo siempre les pregunto a los docentes cuando estamos en algunos talleres, algunos cursos, ¿cuál es la carta de presentación? Principalmente yo siempre les hago referencia de un chico con TEA, y la respuesta que ellos me han dado es que la carta de presentación de un chico con TEA es comunicación que no habla, ¿no? Y otros en su mayoría me dicen conducta. Entonces, este tipo de conductas a veces es lo que nos genera, ¿no? Y ellos compartían en sus experiencias. Yo puedo planear todo un día de trabajo, ¿no? Una clase, y resulta que una conducta me puede alterar, ¿no? Esa planeación y no llegar a cubrir mis objetivos finales que yo tengo como planeados, ¿no? Decían ellos en su currícula, leí hace un momento alguno de sus comentarios, ustedes tienen una currícula que cubrir. Exactamente, esta enseñanza estructurada te ayuda a cubrir, a alcanzar esos objetivos, tomando en cuenta siempre las habilidades de cada uno de los alumnos, ¿no? Te enseña a planificar de una manera organizada, paso por paso, el objetivo para alcanzar tu objetivo final. Otro de los objetivos que propone esta metodología es que enseña al profesor, o el docente aprende a diseñar materiales, ya lo comentaba Claudia al inicio, materiales altamente motivantes y previsibles para el alumno. Sabemos que en el autismo principalmente genera mucha ansiedad el no saber qué va a pasar, qué voy a hacer, cómo voy a trabajar, qué voy a trabajar. Entonces, estos materiales que ellos aprenden a diseñar, en el libro vienen muchos ejemplos, ¿no? Imágenes que ilustran el proceso de cómo diseñar estos materiales, proporciona al alumno un ambiente que disminuye notablemente estos periodos de ansiedad, ¿sí? Y finalmente enseña al docente esta metodología a utilizar los apoyos visuales, ¿no? Los apoyos visuales que generalmente están en nuestro contexto, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que entramos a un aula y los únicos apoyos que encontramos es no correr, no gritar, no empujo, a lo mejor guardar silencio, y párale de contar, ¿no? Cuando estamos en una escuela capacitando, les digo, a ver, busquen cuáles son sus apoyos, y tristemente, pues, hay muy pocos apoyos dentro de un aula regular. Entonces, nosotros mismos nos regulamos por este tipo de apoyos que encontramos en el ambiente. Por ejemplo, pues cuando vamos al baño, ¿no? Un restaurante, para dirigirte a un sanitario, pues tú buscas los apoyos visuales. Entonces, si para nosotros están estas claves visuales en el contexto, pues con mayor razón aprender a utilizar estos apoyos visuales y colocarlos dentro del contexto para los alumnos con alguna discapacidad, ¿sí? Y siguiente, por favor. Con estos objetivos que proporciona o que busca proporcionar la metodología de enseñanza estructurada, se trabaja específicamente
con 4 niveles de estructuración, ¿sí? Teach maneja 5 niveles originalmente, pero lo que hemos visto en la experiencia es que estos 4 niveles son los más adecuados y funcionales para adecuar, para llevar a cabo dentro de un aula regular. Y uno de ellos, pues, es la estructura física, que, como vuelvo a repetir, es esta parte de adecuación de los espacios institucionales con los que cuenta el docente, donde desarrolla el alumno sus actividades, ¿no? Entonces, aquí la estructura física enseña al profesor dónde se va a sentar el alumno, cómo puedo colocar mi escritorio, dónde se puede colocar, cuál es el lugar más adecuado para que el alumno ponga atención, dónde puedo sentarlo junto de quién, con quién, cómo acomodo las sillas, cómo es conveniente que lo siente cerca de la puerta, cerca del escritorio. Entonces, la estructura física enseña al profesor a ir acomodando tanto el mobiliario como los materiales de trabajo. ¿Sí? La metodología de enseñanza estructurada nos dice, tiene ciertos criterios, que dice que acomode esos materiales de arriba a abajo, de izquierda a derecha, que sean motivantes, que sean visibles. Entonces, reuniendo estos criterios, es como el docente aprende a acomodar su salón, ¿no? Y sobre todo en vuelvo a repetir, estos espacios abiertos en donde la escuela, por ejemplo, el chico cuando se dirige a la cooperativa, ¿cómo se dirige a la cooperativa, no? En el recreo, ¿cómo lograr que un chico se regule dentro de un espacio tan abierto y que no nos genere situaciones o crisis conductuales que a veces hasta se nos salen de control, ¿no? Entonces, la estructura física te va a llevar de la mano para que el alumno comprenda su entorno, reduzca la ansiedad y mejore las interacciones sociales. Otra de niveles de estructuración que enseñamos y de los cuales hablamos en el libro son los horarios o agendas individualizadas. Estos horarios son apoyos visuales, los cuales ayudan al alumno a que tengan información de qué actividades van a realizar durante el día, ¿sí? Cómo van a realizar las tareas. Se les enseña qué tipo de horario es el más adecuado, cuántas actividades debe de incluir este horario, si se puede utilizar un horario semanal, un horario mensual, un horario grupal, un horario que esté fijo en alguna zona, ¿no? En estas zonas de transición que le llamamos, donde están colocadas las agendas individuales de los chicos con discapacidad, o que si va a ser un horario móvil. En el libro también viene ahí un poquito como unos puntos para observar qué habilidades tiene tu chico para poder diseñar el tipo de horario, el más adecuado, ¿no? Estos tipos de horarios pues pueden ser desde objetos concretos, desde imágenes, pictogramas, escritos, ¿no? Ahorita con la tecnología, pues también los chicos pueden acceder a utilizar una agenda en el teléfono, en la tablet, en la computadora. Entonces, con los horarios individualizados, el objetivo principal que tenemos es ayudar al chico a que tenga estructura durante su día. Ellos no tienen noción del tiempo, entonces con estas agendas, pues nosotros vamos proporcionando estos apoyos visuales para que ellos vayan entendiendo y comprendiendo mejor qué es lo que van a hacer durante su jornada escolar. Otra de las estructuras que manejamos es los sistemas de trabajo. Estos sistemas de trabajo es una forma sistemática de presentar la información visual a los alumnos, ¿sí? Hay diferentes sistemas de trabajo y los sistemas de trabajo pueden ser con cajas de zapatos, cajas de plástico, pueden ser con imágenes, pueden ser con material concreto, ¿sí? Lo importante de llevar a cabo un sistema de trabajo es organizar al alumno, ¿sí? Con esta secuencia de pasos que el chico debe de saber qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo va a iniciar, en qué momento va a terminar y que cuando termina, pues, ¿qué sigue? ¿Sí? Entonces, el docente aprende con estos sistemas de trabajo a realizar tareas con sus alumnos
lograr objetivos que a veces creemos imposibles de alcanzar y sobre todo que generen en el alumno independencia, autonomía, que a veces muchos de nuestros procesos de inclusión se ven frustrados, ¿no? Porque no logramos nuestros objetivos planteados. Entonces, los sistemas de trabajo lo que buscan es fomentar independencia en cada uno de ellos, ¿no? Estos espacios de sistemas de trabajo, este espacio diseñado para utilizar los sistemas de trabajo, fomentan en el alumno un grado de autonomía que a veces hasta puede ya, ¿no? Andar solo, ¿no? Por ejemplo, en una sala de cómputo, realizar actividades de educación física que a veces no encontramos ni la forma de cómo organizarlos, cómo enseñarle, cómo, dar la clase, cómo incluirlo dentro de la clase, ¿no? Entonces, estos sistemas de trabajo van desarrollando esta habilidad en el chico de organización y estructura. Y finalmente, trabajamos también con la parte de estructura visual, que básicamente son apoyos visuales. Ya lo decía yo al inicio, la metodología de enseñanza estructurada utiliza apoyos visuales. Es su herramienta principal, los apoyos visuales, las imágenes, pero también es importante saber qué tipo de imágenes, ¿no? A veces creemos que estamos utilizando los apoyos visuales correctos y resulta de que cuando vamos a las asesorías a las escuelas, pues no es la imagen adecuada, no es el tamaño adecuado. Entonces, la estructura visual va a ayudar al alumno a comprender mejor el entorno. Yo siempre he dicho, tengo este dicho que una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? A veces creemos que los alumnos nos entienden todo nuestro lenguaje, todas nuestras palabras, nuestras indicaciones, y en ocasiones no es así. A veces el utilizar una imagen correcta en el lugar correcto facilita mucho el que el alumno comprenda el entorno, comprenda qué es lo que va a hacer y que él se va acostumbrando con esta herramienta, ¿no? Que como docentes vamos diseñando, vamos colocando dentro del contexto. También la parte de estructura visual abarca todo lo que son los ajustes curriculares, ¿no? Enseñamos al docente a utilizar los ajustes curriculares de manera adecuada, proporcionar el material adecuado. A veces cuando vamos a dar una clase a un chico con discapacidad, siempre me refiero a autismo porque es como de donde encontramos mayores dificultades, no sabemos ni cómo, ¿no? Yo les pongo el ejemplo. Si tú pones una hoja con un texto en blanco y negro y una imagen en blanco y negro, eso no le va a motivar al alumno a desarrollar habilidades. Pero si tú le pones al alumno una hoja a color resaltando lo que quieres que él comprenda de ese texto, utilizando marcadores de colores, estas gises de colores, no lo sé, o sea, esto es cuestión de creatividad y de diseño del propio profesor, ¿no? Entonces, facilitamos con esta estructura visual procesos de aprendizaje. Y les aseguro que implementando estos 4 niveles de estructuración, logramos finalmente el éxito. Esto está comprobado en los cursos que hemos asistido con los docentes, específicamente en el área de Iztapalapa, se logró mucho, porque esta estructura no únicamente está diseñada para alumnos que están en el aula regular. Esta estructura se puede implementar en la casa, se puede implementar en las áreas laborales, a cualquier edad, ¿no? Desde preescolar, primaria, secundaria, incluso a nivel preparatoria. ¿Cuál es el objetivo de la enseñanza estructurada? Disminuir la intensidad de apoyos. Como lo decía la maestra Meyali, vamos a proporcionar apoyos en el momento adecuado, pero el objetivo final de Teach es generar independencia. Entonces, ¿cómo vas a lograr la independencia? Disminuyendo esta cantidad de apoyos, tanto en tamaño, en intensidad y en frecuencia. Y pues finalmente, aquí les pongo una fotografía, una imagen, ¿no? Esta imagen reúne los 4 niveles de estructuración. El anterior, por favor. Esta imagen es una mesa donde puedes tener a tu alumno trabajando de forma individual dentro de tu salón de clases, ¿no?
con contenedores. Estos contenedores son el sistema de trabajo de este alumno. Este alumno trabaja con contenedores y su horario visual lo tiene ahí enfrente con pictogramas. Entonces, esta imagen resume los 4 niveles de estructuración que se pueden trabajar dentro del aula regular. Y finalmente, en la siguiente, por favor. Les muestro algunas imágenes de los chicos que tenemos incluidos, que tenemos trabajando. Como bien decimos, esta metodología enseña al docente a diseñar materiales muy accesibles, muy económicos, con cajas de cartones, con hojas de colores, con marcadores, ¿no? Vemos el ejemplo del pequeñito, es el área de educación física, con estos apoyos visuales en el piso, aros, marcas de colores, ¿no? Que van facilitando el proceso y el desarrollo de la actividad. Tenemos ahí una imagen donde el chico se muestra dentro de un aula utilizando sus apoyos visuales, ¿no? Con el profesor del aula, trabajando alguna actividad, ya es con esta estructura visual, ¿no? Que se propone. Y uno de los espacios a diseñar donde colocamos las mochilas, ¿no? Tan fácil y sencillo de estructurar con estas cintas de colores, ¿no? Es aprovechar cualquier espacio para generar este proceso inclusivo y sobre todo alcanzar los objetivos y desarrollar habilidades en cada uno de los chicos. Bueno, con esto termino y doy paso a la maestra Perla para que podamos concluir. Gracias. Buenas noches. Lo que yo les voy a hablar acerca de estrategias didácticas de intervención en el aula con alumnos con TEA o discapacidad intelectual. Muchas veces pensamos que tenemos que elaborar infinidad de actividades o de materiales para poder trabajar algunos contenidos. Sin embargo, podemos ver que podemos hacer pequeños ajustes en nuestros propios materiales o en las mismas actividades que nosotros le ponemos para que el niño tenga esa estructura para poder trabajar. Ya lo veíamos en el ejemplo anterior de la enseñanza estructurada. Entonces, esa va a ser una de las bases para que nosotros podamos trabajar dentro del aula. Bueno, ¿qué consideraciones yo voy a tener al momento de trabajar con los niños? Las instrucciones. Hay veces que en la que nosotros decimos una instrucción a nivel grupal y hay veces que el niño con discapacidad o con TEA no puede prestar la suficiente atención o bien solamente se queda con la instrucción inicial o solamente con la final. Entonces, ¿qué cosas nos pueden ayudar para que él entienda una mejor instrucción? Puede ser que le hablemos de manera individual, decimos la instrucción de manera grupal, damos otra instrucción de manera individual y podemos complementar esta instrucción por medio de pictogramas, ya sea con horarios individuales o horarios semanales, ¿no? ¿Qué otras cosas vamos a considerar? Los apoyos visuales, sensoriales y auditivos. Los apoyos visuales van a ser mucho la clave de cómo podemos ir trabajando los diferentes contenidos. Podemos utilizar, como ya lo decía la maestra Connie, lo que son plumones, stickers para marcar algunos puntos, podemos utilizar hojas de colores, engrapadoras, sellos. También hay que considerar el número de tareas que le vamos a dar. Supongamos que en el salón de clases tenemos ya lo que es todo nuestro horario y tenemos 15 actividades. Vamos a pensar de que a lo mejor las 15 actividades no las va a poder cumplir el chico, pero sí podemos concretarlas a lo mejor en 3 o 5, depende de cada caso y también depende del grado escolar en donde esté el chico. Vamos a también hacer uso de los ensayos, vincular lo nuevo con lo ya conocido, la organización de las cosas como le vamos a plantear y también ir de lo particular a lo general. ¿Cómo van a hacer estos ensayos? Pues tenemos que hacer el uso de la repetición, pero también tenemos que tomar en cuenta que esa repetición no va a ser que le pongamos la misma actividad uno tras otra, tras otra, tras otra, no, sino más bien va a ser la forma en cómo le vamos a presentar este contenido, para que también lo mantengamos motivado. Ok. ¿Cómo vamos a trabajar de manera individual y grupal? Tenemos que conocer a nuestros niños. Algo que nos va a servir mucho es la observación. La observación de cuáles son sus habilidades, de cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos con nuestros niños, los apoyos visuales que vamos a ocupar. En el caso, yo tengo aquí una imagen donde está un calendario
¿no? Porque este niño asiste algunos días a terapia, otros días asiste a una escuela regular. Entonces, para que no tenga alguna confusión de cuáles son las actividades que va a hacer durante ese mes, bueno, pues tiene el apoyo visual de aquí del calendario y sabe qué día toca. Entonces, no solamente estamos trabajando su estructura, sino también estamos trabajando la anticipación, el calendario, el tiempo. También tenemos que tomar en cuenta que hay muchos materiales manipulables, también depende del nivel que tenga el niño. Vamos a usar ese tipo de materiales. Generalmente podemos empezar con el uso de concretos y poco a poco ir disminuyendo hasta el tipo de imagen que podemos utilizar, ¿no? Ya sea foto, dibujo o finalmente alguna palabra o foto y palabra. También vamos a tener en cuenta acerca de los compañeros que van a asistir también en clases. Hay muchas veces en las que nosotros designamos a un compañero que nos pueda ayudar. Eso es un trabajo colaborativo y también no tenemos que darle demasiada carga a un compañero para que pueda trabajar, sino podemos ir haciendo diferentes roles para poder ir cambiando esta dinámica. ¿Qué es lo que va a favorecer? Que pues el niño se siente en una mesa de frente, preferible frente al docente, para que ellos sepan cuál va a ser su lugar y en qué momento vamos a entregar alguna tarea. Hay veces en las que hay algunos niños que no logran mantenerse sentados, entonces pues tenemos que ir viendo si hay alguna necesidad sensorial ahí. Hay algunos que trabajan demasiado rápido y entonces no nos damos cuenta en qué momento ya terminaron, ¿no? Y se siguen con las actividades o a lo mejor no prestarle la suficiente atención. Bueno, ¿qué nos va a ayudar? El uso de agendas, el uso también de pictogramas. Si es acaso también que hay algunos chicos que no tienen lenguaje, podemos utilizar tarjetas, ¿no? En mi caso, yo por ejemplo tengo una tarjeta que dice ya terminé, ¿no? Que lo utilizo para los chicos que no tienen lenguaje y para hacer, también para que entiendan que ya terminaron la actividad y es momento de revisarla. ¿Qué ejemplos vamos a ver? Bueno, como las fotos que tenemos aquí. ¿Qué otro apoyo podemos utilizar? Bueno, pues es el uso de imágenes. Hay veces en las que nosotros le pedimos a los chicos que saquen cuaderno de español, de matemáticas, de biología, de química, y se llegan a confundir o simplemente ni siquiera ven el cuaderno, simplemente agarran, meten la mano en la mochila y sacan el primero, ¿no? Entonces, ¿qué otra forma yo le puedo estructurar para evitar este error? Bueno, pues puede ser el uso de imágenes, como lo tenemos en pantalla, ¿no? O también el uso de colores. También podemos utilizar diferentes agendas individuales, como es la imagen en medio, donde pues se hizo una relación tanto de pictogramas como de fotografías, ¿no? Entonces, este niño apenas estaba adecuando a la dinámica que se estaba trabajando en el salón. Entonces, ¿cómo es que le podemos anticipar cuáles son las actividades que va a hacer durante el día? Bueno, pues por medio de estos pictogramas. Entonces, algunas son de actividades generales, como el uso de cómputo, actividades de educación física, que es el momento del recreo, de ceremonia, el momento de hacer alguna otra actividad en el cuaderno o en el laboratorio, etcétera. ¿Qué otra actividad podemos utilizar? Bueno, pues las agendas semanales, como es la última imagen que tenemos, donde estructuramos cuáles son las actividades que van a hacer durante el día y conforme va pasando la semana, vamos a ir cambiando esos pictogramas a lo largo de esta semana. Entonces, esta actividad les permite a ellos también saber en qué tiempo viven. Bueno, en la parte de las estrategias en las áreas cognitivas, vamos a también tomar en cuenta que las actividades tienen que ser flexibles. Sí hay una currícula que tenemos que cumplir, pero pues podemos nosotros adecuarla para que sea de manera muchísimo más accesible, ¿no? Los materiales también de preferencia tienen que ser atractivos, estructurados. Por ejemplo, tenemos aquí una imagen en donde estamos trabajando con ciencia fonológica y solamente es de las vocales. Entonces, este tipo de actividades, por ejemplo, están impresas y están dentro de un cubrehojas con velcro. Entonces, ¿qué me permite este tipo de actividad estructurada?
que al momento en el que yo le ponga la actividad a los chicos, puedo yo ir quitando todas estas imágenes y puedo ir diciendo el nombre o puedo ir diciendo la letra inicial de cada uno de esos dibujos para que él lo vaya colocando de acuerdo al orden. Tenemos otra imagen donde tenemos un tablero para el uso del reloj, donde pues está estructurado en cuanto a un color designado a las horas, a los minutos. Entonces, con este tipo de material, la niña se está guiando en la forma en cómo va a estar leyendo las horas que le piden en su actividad de libro. Bueno, para las actividades de lectoescritura vamos a tener en cuenta que todas esas actividades son para estimular el lenguaje y son comunicativas. Vamos a tener en cuenta también que esas actividades van a implicar motricidad fina, lenguaje, memoria, que debe de ser práctico y funcional. Hay diferentes métodos que nosotros podemos utilizar para la enseñanza de la lectoescritura. Ya tenemos como algunos los que son los fonéticos, que es andar resaltando el sonido de cada letra al fin de unir la palabra. El silábico, que es el que generalmente nosotros llegamos a ocupar cuando nos enseñaron a leer. Y el global, que ocupa la palabra como un todo. Entonces, ¿cuáles son las cosas que nos van a funcionar un poco mejor? Es el global. Generalmente utilizamos el método global para los chicos con discapacidad y con autismo. De ahí en fuera, de estos tipos de métodos hay niveles, ¿no? Entonces podemos empezar con un global que tiene que relacionar las imágenes con las palabras, imagen. Y también tenemos que tomar en cuenta que tiene que haber cosas previas al momento de trabajar. Tenemos que seguir trabajando en lo que es su atención, su lateralidad, su memoria, su direccionalidad. Entonces, ¿qué actividades podemos hacer? En este caso está una chica con un tablero de fonemas. Entonces, lo que ella está haciendo es un dictado. En ese dictado se resaltan lo que son todos los sonidos de las letras y entonces conforme ella va escuchando la letra, el sonido, perdón, va a ir formando la palabra que le vamos a ir dictando y después comparamos si las letras que ella colocó son las mismas que están en la tarjeta, ¿no? Entonces es una forma en cómo podemos trabajar esta parte de los dictados. Hay otro ejemplo de conciencia fonológica, que es igual el uso de materiales impresos con velcro para que podamos ir colocando la imagen de acuerdo a su letra inicial. Podemos utilizar también lo que es la lectura global, como les estaba comentando, para trabajar el aspecto de las oraciones, ocupar las imágenes para trabajar conceptos como antónimos. Entonces, hay veces en las que nosotros queremos ya llegar a temas de gramática o de algunos temas escolares, pero si no tenemos también la base del lenguaje, si el niño no lo conoce, entonces es difícil que podamos llegar. Entonces, tenemos que trabajar mucho con los vocabularios. En la imagen de abajo hay un chico que está trabajando la estructura de la oración por medio de pictogramas y la palabra, ¿no? Entonces, ese tipo de tarjeta, ¿no?, con cartón, permite delimitar cuál es el área de trabajo en el que va a hacer. Primero está haciendo el ensayo y ya después hace la copia. Hay algunos cuentos que están adaptados con pictogramas, cuentos clásicos que podemos utilizar para la parte de la comprensión. Como el ejemplo que yo tengo aquí. También podemos utilizar lo que son algunas imágenes para poder hacer dictados previos. En este caso, pues este chico está trabajando los verbos, pero estamos trabajando en el momento en el que los está identificando por medio de los pictogramas. Algo que también podemos ir cambiando un poco es la forma en cómo se la vamos a presentar. En este caso, pues está dentro de una carpeta, entonces la dinámica la cambiamos con el simple hecho de usar plumones que son para pizarrón, que son muy funcionales con ese tipo de materiales, porque nos permite borrarlo fácilmente con una toallita húmeda o con un trapo, entonces eso nos permite poder utilizarlo varias veces. Incluso las actividades que nosotros pongamos en las materias,
Las podemos poner igual adentro de un cubre hoja y le podemos dar plumones de colores para que lo haga primero ahí, que lo practique, trabajar también la motricidad, y es algo nuevo que estarían trabajando y les llamaría mucho más la atención. En el ejemplo de en medio, pues estamos trabajando igual lectura global, donde está lo que es el apoyo de la palabra y la línea que está señalada es el área en donde va a escribir la palabra. Muchas veces tenemos en cuenta que hay algunos chicos que no respetan la cuadrícula. Entonces, con el simple hecho de poner una línea, un punto, algo resaltado, va a facilitar la forma en cómo va a escribir el texto, ¿no? O la palabra que nosotros le digamos. Vamos a tener también en cuenta de que antes que utilizar el lápiz, vamos a tener que trabajar también con otros materiales para que le llame la atención y podamos trabajar tanto tono muscular como la parte de la motricidad fina, que podemos utilizar pintura, podemos trabajar la plastilina para el tono muscular, podemos utilizar gis, podemos utilizar plumones gruesos, los crayones, todos esos tipos de materiales los tenemos que utilizar previamente para estimular la parte motriz. Vamos a también tomar en cuenta que en la parte de la lectoescritura vamos a reforzar algunos materiales de orientación. En el ejemplo que yo pongo son unas actividades con un código de colores, que eso también les va a ayudar mucho para poder trabajar algunos contenidos. Los códigos de colores. ¿Cuáles son esos códigos? Vamos a ir dándole un valor a cada color. En este caso, pues está la orientación, con el color designado, y ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues tiene que remarcar el código de acuerdo al color que yo le estoy dando, ¿no? ¿Qué tanto material o qué tantas actividades le voy a poner? Depende de su nivel. Para la parte de las matemáticas tenemos que tomar en cuenta de que es una conexión de diferentes conceptos, que son tamaños, cantidades, objetos, que no solamente el número lo vamos a utilizar para contar, sino lo utilizamos las matemáticas para cualquier concepto de la vida. Entonces, ¿qué cosas tenemos que seguir trabajando? Series, asociación, categorías, nociones espaciales, temporalidad. Son muchas cosas que tenemos que trabajar en el área de matemáticas y se la tenemos que presentar de una forma agradable. Puse yo algunos ejemplos de actividades que podemos hacer. En el caso de la primera imagen, es una chica que realmente hace su trabajo de manera muy rápida, pero al momento de trabajar, lo hace al aventón, ¿no? Entonces, una forma en cómo le estamos estructurando y le podemos apoyar para ese tipo de actividades es un apoyo que yo pongo en la parte de arriba del cuaderno, porque ella al momento de escribir, como no visualiza el espacio que tiene que tener en el cuaderno, hace la letra o demasiado grande o se puede ir de lado. Entonces, con esos pequeños rectangulitos que yo pongo con color, ya le estoy dando la estructura visual de dónde es que tiene que escribir tal palabra. En este caso, la actividad es de conteo. Entonces, ¿cómo le puedo ayudar para que haga una actividad con mayor éxito? Es poniéndole este apoyo visual con puntos. En la parte de arriba vamos contando junto con ella cuáles son la cantidad de objetos que ella tiene que colorear. Ya después ella lo puede realizar sola porque ya tiene la delimitación de las cantidades que va a usar. También tenemos que tomar en cuenta que podemos hacer pequeñas adecuaciones de los materiales que ya tenemos. En este caso puse un reloj de manecillas, y entonces, ¿qué adecuación se le hizo? Bueno, pues poner stickers de los minutos que van transcurriendo a lo largo de las horas, ¿no? Entonces, ya con eso ya damos un mayor apoyo y una mayor estructura al trabajo que está haciendo. Las fichas de colores, las tarjetas, también nos van a ayudar mucho a lo que es la estructura y los apoyos visuales. Las fichas no solamente son fichas, sino y ahora ya le estamos designando un valor. Podemos presentar las actividades con FOMI, como es en el caso del dibujo, de la foto, perdón. Podemos trabajar también con regletas, podemos utilizar las hojas de colores para andar recortando y dándole un valor, ¿no? En este caso es el dinero. Le estamos dando un color a cada uno de los billetes y entonces así facilitamos un poco más la tarea cuando trabajamos este tipo de actividades, por ejemplo.
Aquí está otro ejemplo de mucho lo que es los códigos de colores, los apoyos visuales. Entonces, con esta actividad puede ir ya dándose una mayor noción acerca de qué es lo que le estoy pidiendo y sobre todo el valor que tiene cada uno de los números, ¿no? Entonces, hay veces en las que utilizamos ese tipo de actividades junto con tarjetas de colores para que ella vaya empalmando y vaya formando los números de acuerdo a lo que yo le voy diciendo. Aquí tenemos un ejemplo de actividades que podemos meter en cubrehojas, que se pueden encontrar también en la web, pero al momento de presentarlo de esta forma puede ser muchísimo más agradable. Podemos usar los stickers, como ya les estaba comentando, para hacer apoyos, por ejemplo, al momento de la multiplicación. ¿Qué otra forma en cómo puedo usar los stickers? También es al momento del conteo. A lo mejor si yo le estoy pidiendo que vamos a contar del 1 al 5, primero voy contando, voy poniendo un punto con un plumón para ir marcando en dónde exactamente tiene que pegar el sticker y ya va a irlo colocando. Entonces, eso también nos va a permitir que no solamente juegue con ese tipo de material, sino también darle una delimitación de qué tanto material va a utilizar. Y bueno, para las actividades también de otras materias, tenemos que tomar en cuenta que el nivel del contenido que nosotros le vamos a manejar, independientemente del grado en donde esté, tenemos que considerar también el grado de información que le vamos a proporcionar a los chicos. Hay muchas actividades que podemos encontrar y que nos facilitan más este contenido por medio de pictogramas, por ejemplo, hacer lo que son algunos diagramas que les facilita también mucho entender algunos temas, algunos videos, experimentos. Entonces, todo ese tipo de actividades les pueden ayudar muchísimo a entender ciertos contenidos que trabajar, ¿no? También estábamos hablando hace rato acerca de las historias sociales. Las historias sociales también nos van a permitir esta anticipación de qué tanto podemos trabajar o cómo nos podemos comportar en el aula. Hay veces en las que los maestros pueden llegar a pensar o se pueden llegar como a la idea en que sería más trabajo. Sin embargo, es una pequeña adecuación. En este caso, por ejemplo, las historias sociales bien pueden entrar a la materia de formación cívica y ética, ¿no? Que es toda esta parte de las normas, de las reglas sociales, de la forma de convivencia. Entonces, ¿qué va a facilitar esas historias sociales? Bueno, pues nos van a decir cómo es que nos tenemos que comportar ante una cierta situación. También nos van a permitir esta anticipación de cómo es que tenemos que actuar, qué cosas sí puedo hacer, qué cosas no, ¿no? Dentro de los cursos que estábamos dando a los maestros, veíamos que un ejemplo era al momento de dar que estuviera el sismo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las conductas que generalmente pasan cuando hay un sismo? Que los chicos se llegan a alterar, no quieren salir luego del salón, se tiran, les asusta el ruido de la alarma. Entonces, con una breve historia social, podemos anticipar la forma en cómo pueden actuar ante ese tipo de situación. Por ejemplo, puedo poner que la alarma solamente va a sonar para indicarme que algo va a suceder, que a lo mejor que solamente va a ser un ensayo, que eso no es real, que tengo que salirme de forma ordenada, que tengo que estar con mis compañeros. Si llego a tener miedo, puedo juntarme con un adulto. Entonces, todo ese tipo de mensajes breves lo podemos ir anticipando para que vayan trabajando dentro del aula. Dentro de este mismo código de colores podemos designar también las actividades de música. En este caso está este chico trabajando con el xilófono y entonces como a él se le dificulta la lectura de notas, pues se hace esta misma lectura pero ahora con los colores. Entonces también ahí es un código, ¿no? Donde él tiene que interpretar y al momento de cómo vamos a ir practicando, entonces ya le va saliendo lo que es la canción, ¿no? Que está practicando en ese momento. Entonces, bueno, dentro de esas actividades que yo les fui mostrando, podemos encontrar muchos más ejemplos en el libro de cómo podemos ir trabajando ciertas áreas
para poder trabajar con nuestros alumnos dentro del aula, ¿no? Entonces sí tenemos que tomar en cuenta que algo que les va a beneficiar son estos apoyos visuales, los apoyos auditivos que van a ser las indicaciones concretas. También tenemos que andar viendo estas dificultades sensoriales en el caso de los chicos con autismo, ¿no? Que pueden llegar también a tener alguna dificultad para tocar ciertas texturas o al momento de cómo pueden trabajar algún experimento, que es como algo muy sensorial que pueden llegar a tener. Entonces, bueno, yo finalizo ahorita con estas actividades. Les vamos a presentar lo que es nuestro contacto y bueno, las dejo con la maestra Claudia para que les den alguna otra información. Sí, pues, miren, la verdad este es un tema, como vieron, muy vasto, no es suficiente esta hora y cachito que hemos tenido. Les invito a que entren a la página, a que busquen en Mercado Libre. En el Mercado Libre lo van a encontrar como Autismo y Discapacidad Intelectual. Este es un libro que está haciendo recaudación para la asociación de la que todos pertenecemos, que es CAPA. Cuesta 130 pesos. La verdad es que es un costo también muy accesible. Y yo les invitaría a que nos contacten. La verdad es que nos interesa mucho su opinión. Y a partir de la página ustedes se podrán enterar de los cursos que vamos a dar dirigidos a autismo y a familias. Entonces, pues bueno, la verdad es que nos encantaría estar más tiempo, pero creo que ya no tenemos más. Así que Mariana nos dirá. Sí, Clau, muchísimas gracias. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Tuvimos una súper audiencia, Claudia y equipo, les agradecemos muchísimo. Son muy taquilleras porque les quiero decir a todo el mundo que creo que estamos rompiendo récords. Entre Facebook y aquí tenemos casi 2,500 personas conectadas y nos da muchísimo gusto. Efectivamente, creo que es un tema vastísimo, hay muchas preguntas. Claudia ya estuvo contestando muchas de sus preguntas, tanto en el chat como en el Q&A. Pero pues desgraciadamente me parece que no tenemos mucho tiempo para preguntas. Claudia, tal vez a lo mejor la que podrías contestar, hay varias inquietudes acerca de lo que es el modelo de enseñanza estructurada. Hay muchas que son muy específicas y no hay tiempo, pero básicamente preguntan si toda esta información sobre el modelo se encuentra en el libro y si ahí pueden capacitarse, si ahí pueden ver ejemplos de materiales y muchos detalles acerca de los materiales y el cómo aplicar el modelo. Sí, miren, la enseñanza estructurada, como lo mencionó Connie, es una enseñanza que viene desde el método Teach, que nace en Estados Unidos. Lo que nosotros hicimos, y la verdad es que aquí Connie es la que trabaja mucho esto, fue ir tomando algunas cosas que funcionan mucho en las aulas en México, pues. La verdad es que hay que reconocer que hay muchas cosas que nos han llegado de Europa, de Estados Unidos, pero hay muy poco en México. Entonces, lo que nosotros hemos estado haciendo es ir adaptando algunas cuestiones. Por eso es que los materiales que van a ver ustedes son cajas de zapatos, cosas muy que tenemos al alcance, porque sabemos también que nuestras familias no tienen tanto ingreso para estar invirtiendo en materiales, ¿no? Entonces, sí, van a encontrar estos materiales, la explicación, y por supuesto que también pueden buscar en internet esta información, y el libro ayuda a centrarla más al aula en México y en casa algunas cuestiones que podemos dar a las familias. Muchísimas gracias, Clau. Pues tristemente les digo, ya no podemos tomar más preguntas. Les recuerdo que queda grabada esta conferencia en el Facebook Live de Confe.org. Entonces ahí pueden verla completita y pues ya saben dónde hemos puesto, tanto aquí como en el Facebook Live, podremos dónde pueden adquirir el libro. Les cedo la palabra a Gaby Martínez de Confe. Y no sin antes agradecerte, Claudia, a ti y a todo tu equipo. Entonces, Gaby, te cedo la palabra. Sí, muchas gracias. Pues muchísimas felicidades a CAPA, a todo el equipo, a Claudia Peña, a Carla, que pues cumplen prácticamente este año 14 años de vida y
pues qué mejor manera que seguir honrando el trabajo que ustedes hacen, ¿no? Todos los días, que contribuir con ustedes en la compra de este libro que ustedes están ofreciendo y que han sido súper generosos en compartir con nosotros muchísimo conocimiento. Invitar también a todas las personas que nos están viendo a que entren a la página de lacarreravirtual.com, en donde también integra CAPA, perdón, es que me distrajo acá mi hija, discúlpenme, CAPA también está participando fuerte para todo lo que es la integración, la inclusión de las personas con discapacidad. Ahí está el equipo de CAPA participando junto con otras organizaciones que trabajan todos los días por la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias, Mariana, a Familias Extraordinarias por la moderación y a todo el equipo de CONFE, a Karen, a Alejandra Romero, y pues que pasen todos muy buenas noches. Esperamos volver a tener este maravilloso equipo pronto. Gracias, Claudia, gracias.